El estilo neoclásico fue un movimiento cultural que se desarrolló entre mediados del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX, haciéndose notar en diferentes esferas sociales, políticas y artísticas. Su punto de partida se sitúa en una reacción contra los excesos cometidos durante el barroco, especialmente durante su última época, el rococó. El neoclásico supuso una vuelta a los estándares de la antigua Grecia y Roma, buscando el equilibrio, la proporción y la armonía en el arte y el triunfo de las ideas liberales en lucha contra la intolerancia en el mundo de la política. Platicaré un poco de cómo era la conformación de la sociedad en el siglo XVIII. La sociedad se manejaba de forma jerárquica por la jerarquía española. En este siglo hubo un aumento de población y esto se debe al descenso de mortalidad y aumento de natalidad. En este siglo también la sociedad se le conoce como el antiguo régimen, que eran los parlamentos tradicionales, lo que conocemos como la nobleza, el clero y el tercer estado. El tercer estado se dividía en lo que era la burguesía urbana, los artesanos y los campesinos. También en este siglo la sociedad se conforma también por lo que viene siendo la revolución industrial, que más adelante mis compañeros estarán explicando. Y también en forma económica y lo antes ya mencionado, la industria. Surgió en pleno auge de la Ilustración, que se manifestó entre finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII en Europa, la cual fue expandir los principios de libertad individual, tolerancia religiosa, la razón, el método científico y fraternidad hacia todas las áreas de expresión. Fue un escritor francés que se desempeñó como escritor, actor y abogado. Su obra más famosa es Tartuffe, considerada una de las más polémicas por mofarse de la clase pudiente. Es uno de los autores más importantes de la literatura neoclásica, gracias a obras como The Rape of the Lock y un ensayo sobre el criticismo, aunque se hizo reconocido con la traducción que realizó de la Ilíada. Gracias a sus aportes en poesía, periodismo y traducción, fue el escritor del diccionario de inglés, uno de los recursos más importantes de la gramática inglesa.
El pensamiento de Kant y los ilustrados, siglo XVIII al siglo XIX. Immanuel Kant fue un filósofo, el más grande de Alemania. Su intento de crear una filosofía del ser humano, la ilustración es la salida del hombre de su autoocupable minoría de edad. Según Kant, no vivimos una época de ilustrada, pero sí una época de ilustración. Esto se debe a que todavía no se puede alcanzar a la ilustración. Los principales impedimentos son la pereza y la cobardía. Kant ve al hombre como un ser natural, se rige por las leyes de la naturaleza. Kant cifra sus esperanzas en la filosofía como un instrumento privilegiado para la promoción de las luces y el progreso. Establece límites estrictas dentro de las cuales sea la libertad producirá sus mejores frutos. Y voy a hablar acerca del canon clásico en el neoclásico. Bueno, la palabra canon en el griego significa regla modelo. El canon es una ley o regla muy estricta que rige las proporciones de la figura humana. En general se toma una parte del cuerpo como unidad de medida o patrón para establecer comparaciones con las otras partes y relacionar a su vez estas con la totalidad de la figura. Aunque en la actualidad el estudio de la figura no se centra en el análisis del canon ideal de proporciones, quien dibuja debe poseer unas nociones claras al respecto. El canon más extendido es el canon griego, quienes usaron como unidad de medida la cabeza contenida 7 veces y media en lo alto de la figura u 8 cabezas. El canon de belleza femenino, sus características son piel blanca, sonrosada en las mejillas, cabello rubio y largo, frente despejada, ojos grandes y claros, hombros estrechos como la cintura, cadera y estómago redondeados. A pesar de eso, los renacentistas, en su afán por mostrar la perfección corporal, les gustaba mostrar la desnudez de los cuerpos en muchas de sus obras. Un ejemplo sería en la Gioconda, que se pueden apreciar estas características. Hola, hoy les hablaré sobre la arquitectura neoclásica. Bueno, la arquitectura neoclásica es un estilo que nace a partir del movimiento neoclásico a mediados del siglo XVIII. Bueno, nace como una reacción contra la exuberancia decorativa, barroca y el capricho rococó. Reduce las formas generadas por los griegos y los romanos. La ornamentación desaparece y busca la sencillez, la armonía y la pureza de las formas. Ahora les hablaré un poco sobre las características de la arquitectura neoclásica. Bueno, esta tiene una copia de las fachadas con frontones griegos. Favoreció la monumentalidad. Emplea dos órdenes en la arquitectura griega, que son el dórico y el jónico. Trabaja el mármol blanco. La simetría, la elegancia y la sobriedad. La eliminación del color. Bueno, también les hablaré sobre algunos elementos de la arquitectura neoclásica, como son las cornisas, las columnas, las grecas, los frisos con metopas y triglifos, los frontones, las bóvedas y las cúpulas. Bueno, a continuación les mostraré un dibujo del Le Panteón que fue hecho por el arquitecto Jacques Souffron y este está en París. Bueno, aquí tenemos el dibujo del Le Panteón, es de la arquitectura neoclásica. El neoclasismo en el pensamiento racionalista fue bien conocido como el siglo de las luces. Pero, ¿por qué se le denominó de esta manera? ¿Por qué el siglo de las luces? Bueno, al siglo XVIII se le conoce como el siglo de las luces porque el hombre rechaza todo aquello que le sea impuesto y solo admite lo que le llega a través de la luz de la razón, es decir, el razonamiento. Bueno, pero para poder entender un poco mejor el tema tenemos que identificar qué es la razón. La razón se toma como una norma con la que se valoran todas las manifestaciones humanas. Como consecuencia apareció en Europa a principios del siglo. Esta aparece en un grupo de pensadores científicos con el mismo espíritu que toman una experimentación como método para adquirir el conocimiento sin temor a equivocarse. Este movimiento recibe el nombre de Ilustración en el neoclasismo. Bueno, pero ¿qué tiene que ver la ilustración dentro del tema? Los ilustrados llegaron a la verdad científica, es decir, comienza la duda de todo y de nada. La duda es el método para descubrir la verdad y por ende racionalizar.
Bueno, y de esta manera el pensamiento racional va avanzando junto con los periodos. Bueno, yo les voy a hablar sobre la revolución industrial del siglo XVIII. Esta detonó un gran desarrollo tecnológico en lo que fue el periodo neoclásico, y estas son unas de sus fechas que destacan dentro de ese periodo. Bueno, la primera es la de 1709, que fue la creación de la máquina de escribir, al igual una máquina de vapor, donde trasladaban troncos y materiales para la construcción, al igual que crearon un piano en 1714, en 1731 construyeron un sextante, al igual que en 1735 un cronómetro, ya que empezaron a tomar de ahí para el tiempo y las horas. Al igual que en 1769 crearon el vehículo de vapor, que era como un coche en ese entonces, al igual que en 1783 crearon un barco de vapor para poder así trasladarse a lugares más lejanos de donde vivían. Y en 1796 por fin hubo la vacuna, esta para combatir la viruela. Gracias. La Ilustración fue un movimiento intelectual, filosófico y cultural que se desarrolló en Europa a partir del siglo XVIII, aproximadamente en el año 1715. También era conocido como el siglo de las luces, pues consideraba que la razón era la luz que iluminaría el conocimiento humano para sacar a la humanidad de la ignorancia y construir un mundo mejor. Una de las principales características de la Ilustración era el pensamiento racional, pues creía que era la única forma de acceder al verdadero conocimiento, y se llegaba a conocer al mundo a través del razonamiento, la observación y la experimentación. Consideraba las creencias populares y la religión solamente supersticiones, no algo verídico. La industrialización trajo como consecuencia la revolución industrial, que ésta terminó con la monarquía absolutista. Los pensadores de la Ilustración crearon a la enciclopedia, que se encargaba de reunir y difundir todo el conocimiento. Bueno, como aportación personal, creo que la Ilustración fue un periodo de la historia muy importante para todos, pues con ella se salieron grandes avances tecnológicos que nos ayudan hoy en día, no solo tecnológicos, sino ideológicos y científicos. De 1728 a 1799. Bouguer fue un visionario arquitecto francés del neoclasicismo, donde sus obras influyeron con arquitectos del estilo contemporáneo. Bouguer diferenciaba la arquitectura de la construcción, puesto que para Bouguer la arquitectura era una forma creativa y la construcción solamente era un procedimiento mecánico. Bouguer estaba inspirado en figuras clásicas de una escala enorme. Para Bouguer las figuras más comunes y las que más usaba era el cilindro, el cubo y las pirámides, pero sin embargo para él la forma perfecta era la esfera. El proyecto más conocido de Bouguer es el cenotafio de Isaac Newton de 1784. Este era un proyecto de un monumento funerario que constaba de una esfera de 150 metros de altura. Ciudad neoclásica. Durante gran parte del siglo XIX, las obras de arquitectura del mundo occidental eran expresadas a través de un lenguaje estilístico neoclásico. Cabe mencionar que tras el éxito que tuvo la primera ciudad neoclásica, no había valoración o razón alguna para dejar de construir. Es por eso que la nueva ciudad no tenía barreras físicas que impidieran su expansión hacia el norte, este
oeste, con grandes extensiones de campos abiertos, financieros y pequeñas villas dispersas. Fue así como se desarrolló una serie de operaciones inmobiliarias que se prolongaron durante todo el siglo XIX. Cabe mencionar que todas ellas fueron impulsadas por capitales privados, ya sean individuales o en compañías, en las que era sustituido el ayuntamiento. El enciclopedismo surgió en el siglo XVIII. Fue un movimiento intelectual de la filosofía occidental, cuyo conjunto de principios ideológicos y filosóficos fueron promulgados por pensadores denominados enciclopedistas, con la contribución de muchos escritores renombrados, siendo los más ilustres Denis Diderot y Jean Leroy Alembert. Los enciclopedistas profesaban opiniones políticos diferentes. Algunos eran partidarios del despotismo ilustrado. Se buscó desarrollar una obra monumental que constaba de 28 volúmenes, de 17 de texto y 11 de láminas, en la que se resumía el pensamiento ilustrado de la época. Fue publicado en Francia. La escultura neoclásica surge como reacción al barroco. El neoclasicismo tiende a la contención de los volúmenes, a la claridad y pureza de los contornos y al equilibrio y simplicidad. La escultura del neoclásico se distingue por el empleo del mármol. 5 características que definen a la escultura neoclásica: la utilización del mármol blanco, perfección formal sin emoción, belleza serena y fría, visión frontal, y destaca el retrato y lo funerario. Dédalo e Icario, Antonio Canova, 1777 a 1779, realiza a partir de un modelo en yeso, propio de la forma de trabajar de este maestro. La obra fue esculpida entre 1777 y 1779. Esta escultura puede ser considerada la pieza fundamental de la producción escultórica de Canova, debido a que es la obra que le consagró definitivamente como artista tras su exposición en la Feria del Arte anual de Venecia. Además, su pago aportó al joven escultor una suma de dinero suficiente para emprender su viaje de formación a Roma, donde no solo conoció al arte antiguo romano, sino que entró en contacto con los artistas y críticos del momento. Constitución del año 8, redactada por Pierre Daunot y promulgada el 25 de diciembre de 1799, estableció un régimen autoritario que concentraba el poder en manos de Napoleón Bonaparte para supuestamente salvar la República de una posible restauración monárquica. Contrariamente a las constituciones anteriores, no incluía ninguna declaración sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos. El cargo de cónsules lo ostentaron Napoleón Bonaparte, sieyes y ducos temporalmente hasta el 12 de diciembre de 1799. Posteriormente, sieyes y ducos fueron reemplazados por Jean-Jacques Régis de Cambaceres y Charles François Lebrun
cargo hasta el 18 de mayo de 1804. Estructuras de hierro. A partir de la Revolución Industrial, en 1780, el hierro fundido comenzó a emplearse en las estructuras de ingeniería, pero muchos los consideraban de mal gusto. Pero se utilizó la arquitectura industrial para las medidas de protección de los incendios. También se empleó para los mobiliarios de las ciudades del siglo XIX, aplicándose masivamente en todas las ciudades del mundo. Tipos de estructuras fueron fábricas y galapas industriales, estaciones de ferrocarril, mercados, techados y puentes y mobiliario urbano. Los edificios más representativos son: primer puente de hierro, llamado el Puente de Hierro, creado en 1777 a 1779, cruza el río Severn en Inglaterra. Después está la Biblioteca de Santa Genoveva. La edificación fue proyectada por Henry Lowrosty mediados del siglo XIX y fue construida entre 1843 a 1850 y fue inaugurado el 2 de febrero de 1851. Y la Torre Eiffel, que fue iniciada entre el 28 de enero de 1886 y finalizó el 31 de marzo de 1889 en la ciudad de París, Francia. Tiene una altura de 324 metros. La construcción fue por Alexander Gustave Eiffel. La llegada del neoclasicismo a México se da durante el último periodo del virreinato de 1781 al año 1821. En 1785 se fundó en México la Academia de Arte de San Carlos, la cual su personal docente se importó en un principio y en su totalidad de Europa, y sobre todo de España. Trabajarían en conjunto y ligados entre sí. El Palacio de Minería se remonta al año 1793, cuando el Real Colegio de Minas de la Nueva España adquirió el predio donde ahora se asienta este edificio, con la ayuda del segundo conde del Revillagigedo. El Palacio de Minería fue un palacio muy popular en México, y gracias a esto tuvo el neoclasicismo un gran impacto. En 1821, con motivo del sentimiento antihispánico manifiesto por la independencia de México y el deseo de poner otro monumento en su lugar, la estatua fue cubierta con una carpa de color azul. Pronto que surgió el deseo de destruir el monumento. Fue agravamente el hecho que bajó uno de los cascos del corcel y encontraba un carcasa azteca, con señal de vallasaje. La Revolución Francesa tuvo un periodo entre 1789 y 1799. La Revolución Francesa fue un conflicto social, político, con diversos periodos de violencia que convulsionó a Francia. Enfrentaba a partidarios y opositores del sistema conocido como el Antiguo Régimen. El gobernante era Luis XVI. Las causas: la desigualdad social, la política y la económica, la falta de libertades y derechos, el absolutismo monárquico ilimitado del poder del gobierno. El clero era la primera clase social debido a su gran prestigio e influencias como a sus grandes riquezas. El Estado ya no se dividía en heterogéneo y los no privilegiados. Toda la revolución se la pasa en violencia y conflictos, que es porque le hacían más caso a los que tenían más privilegios, y a los que no tenían, pues principalmente, pues no les hacía nada, no les daban ni dinero, no tenían ni dinero ni nada, no se mostraban mucho a ello. La muerte de Marat es una pintura al estilo neoclásico. Es una obra del autor Jacques Louis David y una de las imágenes más famosas de la Revolución Francesa. Data del año 1793 y mide 165 centímetros de alto por 128 centímetros de ancho. Representa el fallecimiento en 1793 del líder revolucionario francés Jean-Paul Marat, fundador del periódico radical El Amigo del Pueblo, y muy relacionado con la facción jacobina durante el reinado del terror. Marat fue apuñalado el 13 de julio de 1793 mientras trabajaba en su bañera por Carlotta Corday, quien apoyaba a la facción girondina. Corday fue a París obsesionada con la idea de asesinarlo para así salvar a Francia.
logró entrar a la casa de Marat con la pretensión de presentarle una lista de gente que debería de ser ejecutada como enemigos en Francia. Marat se la agradeció, momento en el cual Carday inmediatamente lo apuñaló con un cuchillo que había escondido entre sus ropas. Carlota fue guillotinada poco después. David era un amigo íntimo de Marat, así como un firme partidario de Robespierre y los jacobinos. Determinado a conmemorar a su amigo, David no solo le organizó un espléndido funeral, sino que le pintó un retrato poco después. La muerte de Marat quizá es la pintura más famosa de David. Ha sido llamada la Pieta de la Revolución. David tuvo que trabajar con rapidez, pero el resultado fue una imagen simple y poderosa. La muerte de Marat cayó en desgracia al tiempo de la caída y ejecución de Robespierre. Le fue devuelto a David en 1795. Quedó en el olvido y fue restablecida y redescubierta por los críticos a mediados del siglo XIX, especialmente por Chase Baudelaire. Posteriormente se pintó la pintura de Obra Carday por Paul Jenkins, pintado en 1860, el cual es una continuidad a la pintura de la muerte de Marat. En el siglo XX, la pintura inspiró a varios pintores, entre ellos a Picasso, quien produjo su propia versión, y escritores, el más famoso, Peter Gayes, y su obra Marat Side. La pintura original se encuentra actualmente en los Museos Reales de Bellas Artes en Bruselas. El estilo imperio es un movimiento de diseño del siglo XIX en arquitectura, mobiliario, artes decorativas y artes visuales, representando la segunda fase del neoclasicismo. Este movimiento floreció entre 1800 y 1815 durante los periodos del Consulado y el Primer Imperio francés. Aunque su duración duró hasta fines de la década de 1820, desde Francia se extendió a gran parte de Europa y los Estados Unidos. La arquitectura se basó en elementos del Imperio Romano y sus muchos tesoros arqueológicos que habían sido redescubiertos a partir del siglo XVIII y fueron utilizados para redecorar las habitaciones. El estilo sobrevivió en Italia más tiempo que en la mayor parte de Europa, debido a sus asociaciones imperiales romanas, en parte que porque fue un estilo nacional de arquitectura después de la unificación de Italia en 1870. En 1806 se crea el Arco del Triunfo en París, en Francia, por el arquitecto James Francois, dando como claro ejemplo una obra arquitectónica basada en el estilo imperio. Bueno, yo les voy a hablar sobre el estilo imperio. Es un estilo artístico dominante esencialmente en decoración de interiores, mobiliario y moda, que se inserta dentro del movimiento neoclásico y en concreto el neoclasicismo tardío. Toma su nombre del periodo de gobierno de Napoleón de Francia, conocido como el Primer Imperio francés. A pesar de su nombre, se desarrolla antes de la proclamación del imperio en 1804, teniendo un punto de origen de las campañas militares de Italia 1797 y Egipto en 1798. En Francia, el estilo imperio le antecede el estilo directorio y sucede al estilo restauración. El estilo imperio se expresó sobre todo la decoración de las residencias imperiales, como las Tullerías, como la de Saint-Cloud, Fontainebleau, o el Gran Trianon. Además de en residencias particulares como la Malmaison o el Hotel de Beauharnais. Bueno, eso fue lo del estilo imperio que se llevó a cabo en dentro de todos los estilos arquitectónicos ya sea de los hoteles o así, casas en general. Arco de Triunfo en París. Fue construido en 1806 y 1836. Está ubicado en el octavo distrito de París, en la plaza de Charles de Gaulle.
Este es un claro ejemplo de la arquitectura neoclásica en Francia, que como bien sabemos, la arquitectura neoclásica se expandió en toda Europa. También cabe destacar que es uno de los arcos más famosos en todo el mundo y fue diseñado por Jean Chalgrin y Jean Ornault. Un poco de su historia fue que Napoleón Bonaparte decidió construir este arco tras su victoria en la batalla de Austerlitz, que fue en el año 1805. Él le prometió a su ejército, o bueno, a sus hombres, que al volver a su casa ellos volverían bajo arcos triunfales, y él lo quiso cumplir. Por lo tanto, él mandó a construir este maravilloso arco que se encuentra actualmente en París, Francia. Y como bien lo dije, tiene unos detalles espectaculares y es uno de los más famosos. El realismo. El realismo literario es una corriente que se desarrolla a principios de la segunda mitad del siglo XIX y se abre paso durante el declive del romanticismo. Características: observación y descripción fidedigna de la realidad. La naturaleza es como es. Y así los plasman los autores en sus obras literarias. La burguesía como protagonista. Generalmente los personajes de realismo literario proceden de esta clase social. La novela realista destaca por tener una estructura lineal y cronológica de los acontecimientos. Uso del narrador omnisciente que maneja y conduce la narración. Crítica social y política. Los autores realistas describen con el propósito de denunciar los conflictos que suceden en la vida cotidiana. Algunos de sus autores fueron Charles Dickens. Fue un escritor y novelista británico, el máximo representante de la novela realista. Stendhal. En sus obras destacó por hacer uso del estilo directo y por el análisis psicológico de los personajes. El 7 de febrero de 1812, Charles John Dickens nació en Portsmouth, donde su padre trabajaba en una dependencia naval. El menor de una familia de 8, 2 de sus hermanos morían de niño. Charles Dickens fue un escritor y novelista británico, el máximo representante de la novela realista en Inglaterra, y murió en 1870. En Inglaterra, el desarrollo industrial favorece la consolidación de una sociedad burguesa. La narrativa realista es testigo de ello, específicamente con la figura de Charles Dickens. Inglaterra en el siglo XIX, un país arraigada tradición lectora gracias a la prensa periódica y firmemente arraigada y a las bibliotecas. Durante su vida, Charles Dickens se aseguró de que todos y cada uno de sus escritos expusieran claramente una realidad que ningún otro político o periodista estaba dispuesto a relatar. La vida de las clases sociales más pobres de Inglaterra, la cual estaba llena de tediosas jornadas de trabajo que a veces duraban más de 10 horas y eran mal pagadas. Se dirigió a los más ricos y a los aristócratas, quienes se encargaban de denigrar a los más humildes. En 1843, Dickens publicó una de sus obras titulada A Christmas Carol, un cuento de Navidad en el que se refleja el desencanto por el mundo de la época y de donde el autor culpaba a la sociedad obsesionada con el dinero de la mayoría de los males del mundo. En la década de 1840 se inició una nueva etapa en la vida de Dickens, durante la cual los escritores se volvieron más extensos y profundos, coincidiendo con sus frecuentes viajes a los Estados Unidos y distintas zonas de Europa, época en la que surgieron obras como Martin Chuzzlewit y Dombey el Hijo. Luego, en 1850, el autor publicó una novela casi autobiográfica titulada David Copperfield, donde los lectores pueden hallar el mundo imperfecto que Dickens descubrió cuando era un niño. En 1836 publicó un libro titulado Los papeles póstumos del Club Pickwick, y en 1853 publicó un libro titulado La casa desolada.
En la expresión artística, el arte neoclasismo se caracterizó para basarse en la cultura clásica. Aquí los artistas tenían la intención de ilustrar en la arquitectura antigua. El arte en el neoclasismo se enfocaba mucho en la expresión de los sentimientos en el movimiento, es decir, que buscaban retomar las técnicas empleadas por los clásicos, que buscaban recuperar. El romanticismo es un movimiento artístico y literario que surge durante la transición del siglo XVIII al siglo XIX en Inglaterra, Alemania y Francia. Está basado en la expresión de la subjetividad y la libertad creadora como reacción del racionalismo del arte neoclásico. Este rompe con lo tradicional, pero sin olvidar la esencia de los orígenes del individuo. Destaca por permitir que salgan a la luz los sueños, lo sobrenatural y las fantasías, además de exaltar temas como son representar a un héroe, la melancolía, el desencanto, la evasión, la naturaleza silvestre y hostil, la libertad, el amor y la muerte. Dos de los artistas más importantes de la época fueron Francisco de Goya, que fue el maestro de la caricatura durante su época, y William Blake, que fue un pintor, poeta y grabador inglés. La expresión artística como expresión en el alma en el neoclasicismo. Inicia en París entre el 15 de abril y el 15 de mayo de 1874, pero se coloca definitivamente en el siglo XIX, llamado el siglo del paisaje. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX se aplicaron términos históricos artísticos a los que los llamaron estilos pictóricos. En conclusión, tuvo una gran importancia debido a que hace un cambio de época, lo que significa que también hay un cambio en las formas de vida y se ven avances en las ciencias. La época anterior al neoclásico fue el barroco, una etapa en donde se refleja un sentimiento de tristeza, fatalidad y dramatismo. El neoclásico viene a cambiar ese sentimiento a uno realista. El hombre rechaza todo aquello que se ha impuesto y solo admite lo que le llega por medio de su razón, y por esto es que también se le llama el siglo de las luces. La escritura rechaza totalmente el sentimiento y pasa a ser razón. Las críticas comienzan a ser los textos del momento. La poesía pasa a enfocarse más en la naturaleza que en los desamores, e inscribe en el teatro, desaparece de las obras todo tema imaginativo y fantástico, así como la mezcla de lo trágico y lo cómico, y surge un teatro didáctico. Marca su importancia del neoclásico, toma lo clásico, lo sencillo pero hermoso, y lo pasa a una nueva etapa, creando así nuevas artes, una nueva manera de escribir, de pensar, haciendo a la razón más importante que a los sentimientos, de tal manera que esta era la que llevaba a la verdad, rompiendo con el drama y cantidad de detalles que llevaba el barroco.